Buenas, ¿qué tal? Vamos allá con la clase 11 ya, el ser y el devenir, una clase muy importante que suele caer además en los exámenes. La tensión entre ser y devenir, ¿no? ¿De dónde viene esta tensión? Bueno, surge en primer lugar, como siempre, con los presocráticos. Parménides era el que le daba mucha mayor primacía al ser, ¿no? Para él el devenir es mera apariencia y no puede ser considerado real porque implicaría la existencia del no ser, algo impensable y contradictorio. El ser, según Parménides, es uno, inmutable y eterno. El movimiento y el cambio existen, pero son ilusiones, ¿no? Que al ser, que el ser no le afecta porque su perfección es la inmovilidad, la estaticidad, ¿no? Enfrente de Parménides, el otro gran boxeador, Heráclito, uno de mis favoritos, Heráclito, que habla del devenir, como que todo es puro cambio, ¿no? La frase de no te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río ya no es el mismo y tú tampoco, ¿no? Todo está en devenir constante, regido por una razón universal que impone medida y orden. Esta razón universal es el logos que seguirían a rajatabla los estoicos. Aunque el devenir parece caótico, está sometido al logos, que unifica la pluralidad y garantiza su estabilidad no externa, sino interna. El devenir es el núcleo de la existencia y no está subordinado al ser, sino que constituye la naturaleza esencial de la realidad. Platón intenta reconciliar estas posturas y crea pues dos mundos. El mundo sensible, el que vemos, caracterizado por el cambio y el devenir, es una copia imperfecta del mundo inteligible que es inmutable y eterna. Al tiempo que el tiempo en Platón adquiere una forma cíclica, reflejando el eterno retorno del ser en el devenir. El ser continuamente está manifestándose en ese devenir aparentemente caótico, ¿no? En el pensamiento griego clásico, no en Heráclito, el devenir está subordinado al ser. El movimiento es cíclico y repite eternamente lo mismo. Lo que preserva es la idea de estabilidad y perfección. La inmovilidad se concibe como la forma más perfecta del ser, porque el movimiento implicaría necesidad y lo que es necesario no es perfecto. Esta idea del eterno retorno la adoptaría después, por supuesto, Nietzsche. Una nueva concepción del tiempo, el tiempo hebreo y el tiempo cristiano, ¿no? El pensamiento judío trae consigo el tiempo lineal, que es un tiempo discontinuo, marcado por momentos fundamentales, la creación, el pecado y la redención. Es un tiempo heterogéneo, no uniforme, y que se abre a lo nuevo e imprevisible, aunque no es muy imprevisible porque va a haber una redención, pero es un tiempo, como decimos, lineal, que tiene una tendencia, una dirección. La misión del hombre en esta visión judío-cristiana es que una misión histórica, no es un simple devenir aleatorio, sino que tiene que contribuir el hombre a su propia salvación, ¿no? Y a la de la humanidad. Este propósito introduce un elemento de progresión histórica y otorga sentido al cambio y el devenir. No es cambio por cambio, sino es un cambio porque te acercas al momento de la redención. El cristianismo adopta y desarrolla esta concepción del tiempo lineal y abierto, porque el tiempo tiene como fin último la salvación. Esto implica una apertura, como decimos, a lo novedoso y un rechazo del eterno retorno como limitación del cambio, ¿no? Implicaciones filosóficas. En la metafísica griega, el devenir está sometido al ser. Lo que refleja el devenir está buscando siempre la estabilidad, llegar al ser perfecto. Y esto limita la apertura hacia lo nuevo, priorizando lo permanente sobre el cambio. En la filosofía cristiana, con esta noción de tiempo lineal, el devenir tiene un propósito que es la redención. Es la historia como un proceso, esto lo tomaría Hegel después, y vinculó el devenir a la acción humana. La oposición entre ser y devenir ha estructurado la filosofía desde los orígenes, y mientras Parménides, Heráclito y Platón buscaban una síntesis que subordinaba el cambio, no en Heráclito, al ser, el pensamiento judío-cristiano rompió esta subordinación al concebir el devenir como algo positivo, ligado a un propósito y a una finalidad. ¿Cuál es la noción moderna de tiempo y devenir? Bueno, en primer lugar, Löwit, este autor, dice que la historia solo adquiere sentido en una visión lineal orientada hacia un fin. La linealidad del tiempo cristiano, heredada del pensamiento judío, introduce esta idea de creación, pecado y redención como momentos clave del tiempo. Este tiempo lineal contrasta con la concepción cíclica
griega donde todo se repite y es esta idea del eterno retorno, ¿no? Así que tenemos un tiempo griego cíclico y un tiempo lineal judio-cristiano. Aunque a estas ideas Löwit opone algunas excepciones. En el estoicismo griego, la doctrina de la destrucción y resurgimiento de los mundos, la apocalipsis o epkerosis, creo que se dice así, introduce la posibilidad de cierta novedad. Es un esquema cíclico, pero con ciertas erupciones volcánicas, ¿no? En el cristianismo también ese tiempo lineal se quiebra en algún momento porque hay elementos que tienen cierta estructura cíclica, como las destrucciones y regeneraciones apocalípticas en los textos bíblicos, como en el Apocalipsis, que recuerdan ciclos que se repiten de ruina y resurgimiento, pero son excepciones, ¿no? El pensamiento griego, con su fijismo del ser en contra del devenir, se basa en la idea de un proceso irreversible, ¿no? Según el autor Paris, esta noción de irreversibilidad surge cuando la aceleración del tiempo histórico permite que los cambios sean perceptibles incluso en el transcurso de una sola generación. Al ir todo más rápido se pueden ver los cambios. Este cambio se ve reflejado en la modernidad burguesa y capitalista, donde la sociedad experimenta transformaciones profundas en tiempos muy breves. En el Renacimiento y en el Barroco el tiempo se relaciona con el azar y la irreversibilidad. El hombre pasa de ser definido por su origen a definido por sus obras. Se convierte en un sujeto que crea y que produce obras. El mundo es un objeto sometido a su creación y el hombre debe controlar el mundo mediante la técnica y la ciencia. La ciencia moderna se desarrolla así con el propósito de reducir la imprevisibilidad, adelantarse al azar y calcular y prever los cambios, permitiendo que el devenir se someta a un proceso controlable sujeto al control humano. Aunque el pensamiento cristiano introduce esta línea de tiempo lineal, esta idea de tiempo lineal, no rompe con la reversibilidad de los procesos históricos. La historia lineal cristiana expande el radio del ciclo griego, pero no introduce todavía claramente una noción de irreversibilidad. La irreversibilidad aparece solo cuando el tiempo se acelera, el pasado se hace más distante e irreversible, marcando una diferencia crucial con respecto a las visiones más cíclicas y repetitivas del tiempo. Conclusión. La modernidad es una superación de las concepciones tradicionales del tiempo y el devenir. Seculariza el tiempo lineal judío-cristiano, despojándolo de su contenido escatológico, pero preservando su orientación hacia el cambio y la novedad. No ya la redención, pero sí el cambio y la novedad. E introduce esta idea de irreversibilidad vinculada al progreso, al cálculo racional y al control técnico y tecnológico del mundo. Esta nueva noción de devenir, fundamentada en la modernidad burguesa y capitalista, transforma la percepción del tiempo, haciendo perceptible en términos de cambio acelerado y una imprevisibilidad que es en algún modo controlada. Vamos a ver ahora la realidad como motilidad en Hegel. Hegel rompe la concepción clásica de la naturaleza y el ser como entidades estáticas sometidas a leyes eternas. En su filosofía, el devenir se convierte en la categoría ontológica central, desplazando la fijación del ser estático, por una realidad dinámica, cambiante y abierta. El devenir es, en Hegel, igual que lo era en Heráclito, la categoría fundamental. Así, el devenir no es una mera apariencia del ser, sino es su fundamento. La contradicción y no la identidad se erige como categoría fundamental del pensamiento, impulsa el movimiento y permite la superación de las oposiciones en un proceso continuo de mediación. La realidad es dinámica, constituida por el movimiento y la interacción dialéctica entre el ser y la nada, cuya síntesis produce el Dasein para Heidegger. La historia como devenir dialéctico y reconciliación. En Hegel la historia adquiere una fundamentación ontológica en la que el ser se concibe como un movimiento dialéctico. La historia es un proceso dialéctico, no es un relato de eventos, sino que hay un desarrollo continuo del espíritu que se sintetiza en elementos positivos y negativos, lo infinito y lo finito, en un único movimiento que avanza siempre hacia la realización plena, hacia el espíritu absoluto. Eso es Hegel. La relación entre concepciones cíclicas lineales entre concepciones cíclicas y lineales, Hegel la reconcilia en estas dos visiones. La circularidad está presente en la repetición de ciertos patrones, pero estos siempre avanzan hacia una meta. Hay, como si dijéramos, unas espirales, pero que están siempre avanzando hacia la meta final. Hegel introduce dos nociones fundamentales en su ontología del devenir: la vida y el espíritu.
La vida representa el dinamismo intrínseco de la naturaleza, entendida como un proceso en constante transformación. La vida es devenir. Y el espíritu es esa culminación del proceso, la instancia que da sentido a la historia y el devenir, logrando sintetizar lo finito y lo infinito, lo material y lo inmaterial. El espíritu es la conciencia humana que se desarrolla a través de la historia. Para Hegel, la tarea fundamental de la filosofía no es buscar una verdad interna, sino elevar el presente al concepto. Significa analizar el aquí y el ahora de la vida histórica para comprender su interacción y su contradicción y reconocer que el devenir es el verdadero núcleo del ser. Crítica marxista al método hegeliano. Hegel propone una visión que absolutiza el fin de la historia en el marco de un proceso burgués, y este enfoque ha sido objeto de críticas por Marx, ¿no? El materialismo histórico retoma y transforma la dialéctica hegeliana, eliminando su carácter idealista y aplicándole el análisis de las condiciones y contradicciones materiales de la historia, sobre todo las económicas. Y desde una perspectiva crítica y materialista, el método hegeliano debe ser reformado para evitar absolutizar cualquier momento histórico, incluido el presente burgués. Conclusión: la filosofía del devenir en Hegel, su legado se puede resumir en 3 puntos. El devenir como la matriz del ser. Hegel trasciende la distinción clásica entre ser y devenir, subordinando el ser al devenir. Esto, aunque parezca mentira, se habla en este tema, pero es del tema anterior. La historia como dinámica. La historia no es estática ni cíclica, es un proceso constante que va evolucionando, transformando en busca de la realización plena del espíritu, y aunque revolucionario, este sistema hegeliano debe ser sometido a crítica como el materialismo marxista para superar su carácter idealista y su absolutización del presente, como si el presente fuera lo único sagrado que no se debe tocar. Hegel ofrece una visión que sintetiza la dinamicidad de la realidad y el devenir como categoría central. Vamos a ver ahora el devenir y la evolución. Una ontología del devenir debe explicar tanto la evolución natural como la histórica. Las teorías de Darwin y Marx han sido fundamentales para ello. Darwin y la lucha por la existencia. El problema central para Darwin fue el origen de las especies y lo abordó desde una perspectiva empírica. Surge la lucha por la existencia de la tendencia de los seres vivos a multiplicarse más rápido que los recursos disponibles que hay, ¿no? Entonces las variaciones más sutiles de la supervivencia son transmitidas a las generaciones futuras. Esto es un proceso lento y silencioso, pero que explica el surgimiento y la evolución de las especies. Darwin adoptó las ideas de Malthus sobre la competencia por recursos en las sociedades humanas, proyectando esta competencia, este concurso, esta rivalidad en la naturaleza. Este enfoque refleja las condiciones socioeconómicas de la Inglaterra victoriana. El darwinismo encuentra resonancia en las filosofías como la de Henri Bergson y Nietzsche. Bergson propone una ontología basada en la duración como esencia dinámica de la realidad. Introduce el concepto de elan vital como el impulso de vida, que es un poco el conatus de Spinoza, un impulso creativo que atraviesa las generaciones generando novedad y contingencia. Para Deleuze, la evolución bersoniana es un movimiento de diferenciación donde lo virtual se actualiza en lo real, produciendo lo nuevo de manera irreversible. Nietzsche desarrolla un vitalismo, un eterno retorno genealógico, donde la voluntad de poder es la fuerza esencial. Este concepto del eterno retorno articula una ontología del devenir. El ser es afirmado en el devenir. El ser es el devenir, la multiplicidad, integrando lo azaroso y lo novedoso. ¿Cuál es la evolución histórica de la idea del ser y el devenir? Bueno, Marx formula o reformula, como vimos, la dialéctica hegeliana porque analiza la historia como un proceso materialista donde la infraestructura económica condiciona y determina las supraestructuras políticas, culturales y sociales. La lucha de clases impulsa el cambio histórico conectando la historia humana con un devenir dinámico y contradictorio. Foucault, la autocensura, y Deleuze, cómo el devenir transforma. Bien, para Foucault explora cómo el poder a nivel local y molecular produce subjetividades y cuerpos dóciles, personas que se autocensuran. Deleuze se centra en la genealogía de los devenires, subrayando que los movimientos de diferencia y repetición son contrarios al fijismo. Ambos enfoques, tanto el macroscópico del marxismo como el microscópico del postestructuralismo, no son opuestos sino complementarios. El marxismo aboga
por grandes transformaciones históricas desde una perspectiva estructural. La genealogía de Deleuze y Foucault analiza los procesos locales que configuran esas transformaciones. Foucault, por ejemplo, describe cómo las instituciones, las prisiones, hospitales, escuelas, producen sujetos y comportamientos a través de mecanismos de poder que son invisibles, como la vigilancia, autovigilancia y normalización. El devenir como nexo entre naturaleza e historia. En Nietzsche y Deleuze, el devenir es una afirmación de la vida. La vida no es un estado fijo, es un flujo constante que se va dando, un flujo de transformaciones. Es un rechazo del modelo estático. La realidad no es una copia de una esencia fija, ¿no?, como en Platón, sino una proliferación de simulacros, concepto que veíamos con Klossowski en la clase anterior. El vitalismo nietzscheano y el bersoniano proponen que la vida misma es la clave del devenir, no una esencia trascendental, sino un proceso inmanente que se da aquí de diferenciación. Una ontología del devenir integra la evolución natural, explicada por Darwin y reinterpretada por Bergson y Nietzsche, la historia humana analizada en términos estructurales por Marx y en términos genealógicos por Foucault y Deleuze. Hacia una ontología del devenir. La ontología del devenir no es una síntesis final, sino un proceso continuo de análisis y transformación que combina la parte natural, basada en el dinamismo y la evolución biológica, la parte histórica, ligada al cambio social y económico, y la filosófica, proporcionada por filosofías de la vida y el pensamiento postestructuralista. Las teorías de la evolución social. La filosofía de la historia, tradicionalmente influida por visiones teleológicas orientadas hacia un fin y escatológicas que buscan un desenlace último, a menudo redentor, han sido fuertemente cuestionadas. Bien, vamos a ver ahora las teorías de la evolución social. La filosofía de la historia, que ha sido tradicionalmente influida por visiones teleológicas orientadas a un fin y escatológicas orientadas hacia un final último, normalmente redentor, ha sido cuestionada por filósofos como Michel Foucault, Walter Benjamin o Hannah Arendt, que cuestionan estas narrativas universales y lineales como las del cristianismo, que intentan explicar la historia como un proceso controlable, inevitable, con un destino específico. En lugares de leyes deterministas, la filosofía contemporánea apuesta por analizar la historia a partir de contextos locales y específicos. Esto se alinea con las nociones de genealogía de Foucault y el devenir de Deleuze, que enfatizan la contingencia, la apertura y la creación de nuevas formas sociales. De la filosofía de la historia a la ontología social. Vamos a ver cómo se hace este tránsito. La propuesta contemporánea de una teoría de la evolución social se basa en metateoría, un análisis crítico de los modelos explicativos, causales y teleológicos que han sido empleados para interpretar la historia. Propone enfoques no lineales que consideran la interacción entre diversos factores económicos, culturales, ideológicos y los límites del conocimiento humano, límites para interpretar estos procesos. La ontología del ser social e histórico examina cómo las estructuras sociales emergen, evolucionan y generan cambios en la sociedad. El materialismo histórico se presenta como una teoría de la evolución social, esta última que hemos hablado, ¿no? Y hay una transición a la civilización y el surgimiento de clases. El desarrollo de fuerzas productivas y la división del trabajo conducen a la desigualdad social y al establecimiento de estructuras jerárquicas de clases. La base económica comienza a estructurar la superestructura política, cultural e ideológica. El modelo de producción capitalista surge como un resultado de las contradicciones internas en las que se halla, y la acumulación del trabajo y el trabajo asalariado, la acumulación del capital y el trabajo asalariado se convierten en el motor de la economía, configurando una nueva dinámica de explotación y producción. En el capitalismo tardío, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción se manifiestan en todo el mundo a escala global, y la lucha de clases y la concentración de capital generan un sistema mundial de desigualdad y antagonismo. El concepto de trabajo social y la regulación económica. En el materialismo social, el trabajo social ocupa un lugar central. El trabajo humano se organiza socialmente y se regula mediante la economía. Implica una división de tareas. La base económica determina, como veíamos, las formas de la superestructura. La dinámica social se entiende como un proceso dialéctico. Fuerzas productivas, tecnología, conocimientos, habilidades humanas evolucionan continuamente, pero las relaciones de producción, como la propiedad privada, es un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, limitando el acceso generalizado a los avances tecnológicos. Entonces surge la crisis. Las fuerzas de producción avanzan, la tecnología avanza, pero el acceso a esas nuevas tecnologías no está al alcance de todo el mundo, y ahí se produce una diferencia.
Frente a las teorías positivistas de la historia, el marxismo no busca únicamente describir la realidad y predecir el futuro, quiere intervenir, es una filosofía práctica. Comprender las dinámicas y los procesos históricos es un primer momento, pero la teoría marxista es una herramienta de transformación revolucionaria. Al analizar la sociedad capitalista, busca identificar esas contradicciones internas para superarlas. Propone alternativas a una sociedad igualitaria basada en un control colectivo de las fuerzas productivas. Conclusión, hacia una teoría crítica de la historia. La teoría marxista social se posiciona como una alternativa crítica a las narrativas tradicionales de la filosofía de la historia, rechaza un determinismo teleológico rígido, pero mantiene, eso sí, una visión estructural del desarrollo histórico, articula un marco para comprender las transiciones claves de la historia humana y vincula el concepto teórico a la acción práctica, a la acción, a la resolución de los problemas para construir una sociedad emancipada. Y vamos con el apartado del devenir, la complejidad y la teoría de las catástrofes. La ontología del devenir, como vemos, no prioriza un ser fijo e inmutable, sino un ser cambiante, ¿no? Esto implica una reconfiguración de las ciencias naturales, sociales, así como el arte, la vida cotidiana y la ciencia para abordar las complejas relaciones sociales actuales. Este enfoque se encuentra eco en las estructuras disipativas de las que hemos venido hablando de Prigogine y la teoría de las catástrofes de Thom y los conceptos evolutivos de Darwin y Bergson. Según Atlan, los sistemas biológicos y sociales son autoorganizados. Eso significa el ruido representa las perturbaciones del entorno físico. El ruido puede generar desorden, pero bajo ciertas condiciones puede generar orden y ser aprovechado por los sistemas. En el proceso mediante el cual los sistemas aumentan su complejidad estructural y funcional, aparece la autoorganización. Esto implica que hay una desorganización inicial, el sistema se flexibiliza y reduce redundancias, pero genera nuevas formas de orden adaptativo. Los sistemas rígidos son incapaces de adaptarse, mientras que los sistemas flexibles pueden resistir y evolucionar frente a las fluctuaciones. La Escuela de Bruselas, liderada por Prigogine, introduce el concepto de estructuras disipativas en sistemas complejos, abiertos, que están lejos del equilibrio. El caos genera orden. Así, surgen condiciones no lineales y alejadas del equilibrio. Tienen que ser situaciones que consuman energía para mantener su estructura y dependen de flujos constantes por ellos de materia y energía. En puntos críticos de inestabilidad, las fluctuaciones aleatorias pueden generar nuevas estructuras. Estas bifurcaciones permiten que el sistema evolucione hacia diferentes trayectorias posibles. Estas estructuras producen diferencias espaciales y temporales, combinando azar y necesidad, y el azar introduce fluctuaciones mediante leyes necesarias que se amplifican o amortiguan. La inversión local del segundo principio de la termodinámica, la entropía, puede revertir temporalmente la flecha del tiempo, aunque esto es transitorio y requiere información adicional. Este desorden creciente es lo que llamamos la flecha del tiempo. Indica que el tiempo siempre avanza hacia más desorden. Thom plantea la teoría de las catástrofes. Son discontinuidades estructurales que generan formas estables a nivel macroscópico. Estas formas están relacionadas con dinamismos subyacentes microscópicos. Morfogénesis es el proceso por el cual surgen nuevas formas que evolucionan a partir de condiciones iniciales dinámicas. Así, la naturaleza, como una semilla se convierte en árbol o como los patrones sociales emergen en una comunidad. La forma resultante no depende del sustrato, sino de las condiciones del dinamismo subyacente. La importancia de las dinámicas subyacentes es que son ellas las que controlan cómo las formas emergen y no las características individuales de los componentes. Clasificación geométrica. Si se cumplen ciertas condiciones, las catástrofes elementales posibles se reducen a 7 tipos definidos geométricamente, según Thom. En resumen, la teoría de las catástrofes explica cómo incluso en sistemas complejos y caóticos las discontinuidades generan estabilidad y orden, lo que permite describir fenómenos como los terremotos, crisis económicas o patrones naturales. Y ya concluyendo, el paradigma de la complejidad inspirado en Bergson y Darwin. Las estructuras disipativas, veíamos, explican cómo surge el caos en sistemas abiertos alejados del equilibrio. La teoría de la catástrofe modera la estabilidad y la transformación de formas, y las fractales de Mandelbrot representan patrones de autoorganización y complejidad. En la naturaleza, por ejemplo, la forma de los árboles, las montañas o las costas sigue un patrón que se repite
sin importar el nivel de detalle, algo similar a los fractales. Comprender la morfología natural, los sistemas vivos, las estructuras sociales y los lenguajes es lo que permite este sistema, así como relacionar el azar con la necesidad para explicar el devenir de los sistemas. Concluyo este tema, que se ha vuelto un poco espeso al final, para hablar que la autoorganización permite a los sistemas enfrentarse al caos y generar orden a partir de fluctuaciones. Este enfoque reúne ciertas ciencias naturales y culturales con el arte y la vida cotidiana, las relaciona, ofreciendo una visión integradora de la realidad, y el paradigma de la complejidad proporciona herramientas para analizar cómo los sistemas evolucionan en entornos dinámicos y caóticos. Este marco interdisciplinar redefine las relaciones entre orden y caos, azar y necesidad, estructura y función, ofreciendo una perspectiva innovadora sobre la evolución y la naturaleza del ser. Voy a matar al que tira los petardos y nos vemos en la clase siguiente.